La mayoría de nuestro planeta está ocupado por agua, al igual que nuestro cuerpo. Las aguas son nuestras emociones. Somos un país con una gran productividad de sus sistemas hídricos. Preservemos la vida. Día Mundial del Agua. Especiales Canal Institucional. Porque a Colombia la hacemos todos. Bienvenidos a los especiales de Canal Institucional. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar y analizar la importancia del agua para nuestra existencia en el planeta Tierra. Comenzamos. Las principales fuentes de agua están en los ríos y quebradas que nacen en los páramos de nuestro país. Allí se produce el agua dulce apta para el consumo humano y de todos los seres vivos que habitan llanuras, sabanas, bosques y montañas. Sin embargo, estas fábricas de agua están hoy bajo amenaza extrema por la contaminación, la deforestación, la pesca intensiva, la minería, la agricultura industrial y también el crecimiento de la población. Justamente para hablar de este tema nos acompaña Saulo Usma, especialista de agua dulce del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés. Saulo, bienvenido a estos especiales de Canal Institucional. Camila, muchas gracias y muy complacido de estar aquí en esta oportunidad. Un honor tenerlo aquí en nuestros especiales de Canal Institucional. Y quisiera iniciar hablando de cómo ven ustedes, desde esta corporación tan importante, la situación del agua potable en el mundo. Bueno, WWF a nivel mundial hace unas mediciones con una serie de socios, entre los cuales destacamos agencias de gobierno y también universidades, y resumimos toda esa información en un informe que llamamos Planeta Vivo. El último informe destaca cómo el acelerado consumo, el comercio incontrolable está ocasionando un sobreuso en casi todos los recursos naturales y por supuesto el agua no es ajena a esta utilización y a este sobreuso. Lo vemos con gran preocupación, pero somos una organización que tiene una visión que trata de ser parte de la solución y tratamos de estimular también que la mayoría de los habitantes del planeta también tengan una posición mucho más favorable y que sea mucho más sostenible en lo que va a ser el uso de estos recursos naturales. Claro, y estamos hablando del agua en general, pero digamos del agua potable como tal. Estamos hablando de esa situación en el mundo. Aún se puede decir que tenemos agua potable para poder sobrevivir los seres humanos. Sin embargo, hay algunos puntos específicos que llamen la atención desde la organización, que digan puntos críticos en el mundo. Pues a nivel mundial no podemos hablar que tenemos acceso en igual medida. Una sexta parte de la población mundial, casi 2.200 millones de personas, no tienen acceso a agua potable. Y posiblemente el doble de ese número, unos 4.400 millones de personas, no tienen acceso a servicios sanitarios básicos. Esto lógicamente se vuelve un círculo donde el no tener esos servicios básicos hace que se contaminen mucho más las fuentes de agua. Entonces cada vez no solamente la crisis es en la cantidad de agua disponible que tenemos, sino en la calidad de esa agua para poder ser utilizada. Es decir, sí estamos en un periodo crítico. El agua que nosotros utilizamos no es solamente el agua que nos bebemos. Generalmente también dicen que del 100% del agua que utilizamos los humanos, el 70% la estamos utilizando en todos nuestros sistemas agrícolas y aquí van a estar compañeras de la FAO que saben mucho de esta parte. El 30% se va también casi que en lo que es consumo humano y procesos industriales. Pero no hay una distribución equitativa mundial, digamos, en cuanto al acceso al agua. Otro problema es ya lo que acaba de tocar, el proceso de potabilización, el que hace que podamos beber esta agua sin ningún tipo de consecuencias en nuestras saludes, sin ningún tipo de problemas sanitarios por parásitos, ¿cierto?, que nos puedan ocasionar. Somos privilegiados, no solamente en poder disponer de esa agua, sino también tener los procesos para poderla hacer consumible, ¿no? Claro, entonces tenemos esta cifra, 2.200 millones de personas que no tienen acceso. Pero hablemos de Colombia, porque muchas veces escuchamos que Colombia es una potencia hídrica en el mundo. ¿Y cómo estamos desde su perspectiva? ¿Cómo está esa situación de conservación aquí en Colombia? Es verdad que Colombia es una potencia hídrica, porque como ya lo señalabas, tenemos las grandes fábricas de agua. Somos un récord en la cantidad de páramos que tenemos en el mundo. Sin embargo, desde 1985
Hasta 2015 se hizo una evaluación y habíamos perdido ya el 17% de esos páramos, lo que ya nos dice que deberíamos tener un sistema de alarma en ese sentido. Tenemos otras fuentes de agua que nacen en nuestras planicies, tanto el Orinoco como el Amazonas, que también tenemos que cuidar porque son ecosistemas bastante frágiles. Y lo que nos estamos abocando ahora es que el 70% de los colombianos estamos viviendo en la cuenca del Magdalena y el Cauca. Y casi todos estamos poniendo nuestro grano de arena para que la calidad y la cantidad de esas aguas sea cada vez menor. Así que en el Día Mundial del Agua tenemos que hacer el llamado a cada persona, a cada colombiano, de cuál es su responsabilidad social y ambiental con respecto a su cuenca. Muchas de nuestras ciudades no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales e industriales y esto incrementa el problema de escasez de agua. Y todo lo que estamos pagando, porque esto es una cosa que nos cobran mes a mes en nuestro servicio de acueducto y alcantarillado, lo que nos están cobrando es cuánto vale poder tener el agua en esta presentación, es decir, que no tenga color, que no tenga olor y que no tenga sabor, es decir, que sea potable, que sea apta para el consumo humano. Eso es un costo económico que no nos damos cuenta, pero todo el tiempo lo estamos pagando y asumiendo. Esto sería mucho menor, esos costos, nuestra economía será mucho más vital, digamos, para cada familia, si lógicamente redujéramos este tipo de pagos por esos servicios básicos, si no hubiera que descontaminar la cantidad de agua que nos toca hacer, ¿no? Entonces prácticamente no es que no nos toque de ninguna forma, porque en el mismo recibo, en esa factura de todos los meses también estamos viendo esas consecuencias de los malos usos del agua. Lo vemos allí y lo vemos en la idea que nos parece aterrante de que nos dijeran que con todo lo que amamos a Bogotá, con todo lo que yo puedo amar a Cali o con todo lo que los paisas pueden amar a Medellín, ¿qué tal un paseo para ir a meternos a las aguas de nuestros ríos tutelares? ¿Aceptarías una invitación de esas? No lo harías. No. Peor, si te ofrecieran y sacaran agua de ese lecho, de ese río y te la dieran a beber, ¿la tomarías? Esto ya te indica cuán enfermos están esos ríos, claro, pero también indican cuán indiferentes somos a que nuestros ríos, los que llevan el apellido de la ciudad, lo que debería ser nuestro gran orgullo, ¿en qué lo hemos convertido? Lo hemos convertido en ser fuentes de vida, en ser parte de nuestro alcantarillado público. Y eso creo que tiene que llamarnos a reflexionar precisamente en el Día Mundial del líquido vital, del líquido precioso para todos nosotros. ¿Y estos daños de los que usted nos menciona son irreversibles? Es decir, tanto para los ríos como los mares, ¿hay alguna forma de volver a donde estábamos o ya estamos en un daño ya causado? Estamos en una situación crítica, pero creo que la voluntad y el espíritu humano, cuando se deciden hacer cambios, lo pueden hacer. Existen lo que llamamos plantas de tratamiento, tenemos los profesionales, tenemos las universidades, los investigadores que pueden rescatar la naturaleza sana de nuestras aguas. Tenemos la posibilidad de incrementar la cantidad de agua en la medida en que volvamos a reforestar esas fábricas. Esas fábricas de agua no se hicieron para que sean habitadas por personas, no se hicieron para tener actividades agropecuarias, se hicieron para lo que es mucho más importante, producir esa agua. Entonces, creo que sí se puede y en estas épocas habría que decirlo, ¿no? Se requiere de la famosa voluntad política, pero no solamente de los que toman la decisión, sino de nosotros, los ciudadanos que somos los que ponemos estas personas allí. Y exactamente de eso le quería preguntar. Una cosa son las políticas públicas que se dan alrededor. ¿Y qué puede hacer la persona que nos está viendo en este momento que quiere aportar su granito, pero no para las cosas negativas, sino para las cosas positivas? ¿Qué se puede hacer uno desde la casa, desde el trabajo, para ayudar a que estos daños no sean irreversibles y sobre todo no aportar a esta carga que le estamos dando al agua? Pues tenemos como varias posiciones como personas, ¿cierto? En este momento Colombia está en un momento político. Tenemos que pedirle a nuestros líderes que por favor nos hagan propuestas de cómo van a manejar, cómo van a incrementar nuestras fuentes de aguas, cómo las van a conservar. Es importante, no importa la orilla donde estén, pero tiene que ser clara cuál es su posición con respecto a recursos que son vitales para nuestra supervivencia. Como individuos en casa, como familia que somos,
tenemos una responsabilidad en términos, por ejemplo, cuando cocinas, de no usar los aceites y echarlos por el sifón del lavaplatos, porque tenemos que ser conscientes que cuando esto llegue a los sistemas de acueductos, limpiar ese aceite, eso va a ser mucho más costoso y eso nos va a revertir una vez más a nosotros. Tenemos que de alguna manera tratar de favorecer todo lo que son procesos de reforestación, entendiendo que en la medida en que más haya cobertura vegetal, pues lógicamente más lluvias, más retención de líquidos vamos a poder tener y lógicamente la fauna que acompaña el agua, porque hasta ahora solamente hemos hablado del agua desde el punto de vista egoísta de nosotros, el agua que nosotros bebemos, pero no la hemos visto desde el punto de vista del elemento que genera y mantiene una gran diversidad biológica que también es parte del patrimonio de nosotros los colombianos. ¿Qué hacen ustedes para poder cuidar de esas amenazas que tienen a los ecosistemas? ¿Qué acciones se generan desde el Fondo Mundial para la Naturaleza? Pues como decíamos, trabajamos como desde distintos frentes. Hay un frente político, que son los tomadores de decisión, donde tratamos de ser generadores o apoyar la generación de evidencia y estudios que les permitan a ellos tomar buenas decisiones. El hecho de que podamos hacer evaluación de cuán contaminados están los ríos con metales tóxicos como el mercurio es importante porque se pueden tomar las medidas que tú ya enunciabas de qué podíamos hacer, ¿no? Y ellos la pueden hacer. El hecho que trabajamos con el sector privado, porque el sector privado, todo lo que tú ves alrededor requiere agua en su proceso, digamos, de fabricación. Esta mesa de vídeo, ¿sí? Ese computador, el chip con que funciona ese computador, el algodón con que está hecha tu ropa, el lodo que seguramente es tu candonga, esto requiere agua. Entonces se trabaja con el sector privado en términos de que tengan protocolos o tengan una producción mucho más sostenible en cada uno de sus productos. Trabajamos con los que son también grandes actores en términos de conservación, como son nuestras comunidades campesinas, indígenas y afro, que tienen territorios colectivos y son ellos allí quienes toman las decisiones de qué árboles quedan o qué árboles no se van. Trabajar con ellos para empoderarlos y para que sean parte también de esas decisiones es importante para nosotros, porque lo vemos como actores claves. Y también tratamos de hacer evaluaciones con el IDEAM y con los institutos de investigación, tratando de evaluar qué tan enfermos están nuestros ríos. Es importante saber cuál es la salud de nuestros ríos porque de esa salud se deriva cómo estamos nosotros también. ¿Y cuál es ese costo justamente de lo que usted mencionaba? ¿Cuál es ese costo? ¿Vamos a pagar un costo de, podemos perder en algún momento el agua potable en el mundo o en Colombia? O sea, ¿podemos llegar a ese punto si seguimos como vamos? Yo sinceramente creo que sí, en términos de que por ser un elemento tan vital para la vida, en el momento en que empieza a escasear, la gente empieza a moverse. Y ya tenemos ejemplos, o sea, ya empezamos a ver movimientos en el país. Es cuestión de ver Santander y la posición de las personas con ciertas actividades extractivas. Ya la persona se ve obligada en que, ¿qué quieres tener? ¿Agua para beber y para seguir viviendo ese territorio? ¿O quieres desplazarte con mucho dinero, pero irte del territorio? Entonces, las personas están escogiendo, yo me quiero quedar en mi territorio, quiero que mis hijos vivan aquí como yo viví y quiero que tengan las mismas oportunidades que yo tuve en esta tierra. Pero eso no tiene posibilidad o sintonía con actividades que eliminen, digamos, una cobertura vegetal tan importante como son los páramos, que son los reales reguladores del agua que generalmente aprovisionan esos acueductos ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando justamente con Saulo Usma, especialista de agua dulce del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y no quisiera dejarlo ir sin que nos dé unas recomendaciones finales para todos nuestros televidentes aquí de Canal Institucional de cómo cuidar el agua. Pues hay muchas cosas que podemos hacer y que nos pueden conectar. Tengamos en cuenta que cuando estamos en la escuela o en el colegio nos enseñan el famoso ciclo del agua, ¿no? Cómo el agua se evapora, va a las nubes, se estrella con las montañas. Esa agua empieza a crear hilos y esos hilos se van volviendo cada vez una tela más grande hasta que forman nuestros ríos. Esos ríos van al mar y vuelve el ciclo. Esa conexión nos llama la atención a que también nos conecta a personas, personas que viven en los páramos, personas que viven en la parte más de Piedemonte y personas más llaneras, ¿cierto? O más de los valles.
Estas personas están conectadas. Lo que pase en algún punto geográfico a ellos va a afectar a los siguientes. Tener esa conciencia es muy importante porque nos conecta, pero nos conecta en buena medida en términos de busquemos juntos soluciones, porque juntos podemos hacerlo. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar con usted. Camila, muchas gracias por la invitación. Y justamente hablando del agua, aparte de las acciones que realizan las organizaciones no gubernamentales que defienden este líquido y la naturaleza, también cada día más ciudadanos y grupos de la sociedad buscan distintas maneras de cuidar y aprovechar el agua. Aquí un ejemplo de estas iniciativas. Este cuerpo de agua es muy significativo para todas las personas que habitamos esta parte de la ciudad del sur de Bogotá y de Ciudad Bolívar, ya que es uno de los cuerpos de agua afluentes al río Tunjuelito más importantes y forma parte de la historia de nuestras vidas. Nosotros nos criamos, nacimos en torno a esta quebrada que hoy está contaminada, destruida en su sostenibilidad ambiental y ecosistémica por múltiples factores, digamos, problemáticos que se salen de las manos y del control ciudadano. Por eso nosotros nos unimos todos los habitantes de este sector, los líderes, en función de recuperar este cuerpo de agua que es importante y forma parte de la vida de miles de personas que habitamos este territorio. Nosotros hemos venido haciendo un proceso en que buscamos los objetivos para el bien de la comunidad, en empezar a implementar huertas urbanas para tener en cuenta que nuestros linderos de nuestra quebrada, que es nuestra agua, poderlas ir restableciendo para el bien de la comunidad. También ambientalmente buscamos la manera de cómo ir concientizando a nuestras personas, nuestros habitantes, que nuestra agua es vida. La educación ambiental es la plataforma que se debe direccionar desde los escenarios de participación comunitaria. Sin educación ambiental es difícil comprender la estructura problemática y la capacidad del aporte de estos espacios de transformación social. Es importante dar una discusión en la ciudad de la recuperación y la sostenibilidad ambiental de estos espacios, de estos conectores del recurso hídrico que alimentan el río Bogotá. Si no lo hacemos, pues nunca vamos a recuperar el río Bogotá. Todos estos sistemas conectores que se han convertido en alcantarillados de cielo abierto no pueden ser funcionales ecosistémicamente. No le podemos apostar a un cambio climático contaminando el recurso hídrico y por eso estamos acá en función de aportarle con un granito de arena a ese llamado de la humanidad. El agua forma parte del 70% del peso del cuerpo humano. El cerebro está compuesto de un 95% de agua. La sangre tiene un 82% y los pulmones un 90% de agua. Para conocer más de la importancia que tiene el agua en nuestras vidas, nos acompaña Eloísa Lazo, bióloga de la Universidad de los Andes. Bienvenida. Gracias. Empezamos hablando, doctora Lazo, sobre esta importancia del agua. Sabemos que sin agua no hay vida, eso está clarísimo. Pero, ¿cómo explicar esto desde la biología? Bueno, ya lo empezaste diciendo. Lo primero que yo te iba a decir, bueno, sin agua no hay vida, es porque si nos miramos, nunca estamos pensando de qué estamos hechos, ¿no? Uno va por ahí, tranquilo. Pero 60, 70, depende de si es un niño, inclusive más, hasta 80% del cuerpo es agua. ¿Sí? Las plantas, hay plantas que hasta 95% de toda la biomasa de una planta puede ser agua. Entonces, sin agua no estamos, ¿sí? Perdemos, tenemos que tener una forma de siempre recuperar esa agua que estamos perdiendo todo el tiempo, o si no nos morimos, ¿no? Claro. De hecho, si uno pierde 4%, ya comienza a tener problemas de deshidratación, 15%, te moriste. Entonces, en 3 días, básicamente, si no tomas para nada agua, te mueres. O sea, lo único más fundamental para la vida es el oxígeno. De segundo sería el agua, digamos. Realmente sin oxígeno te mueres en unos minutos, pero sin agua en unos cuantos días.
Entonces es completamente indispensable, no hay forma de pensarlo de otra forma. Y debemos estar pensando todo eso. 3 días sin agua, nos morimos. Ok, entonces 72 horas. Bueno, ¿qué papel tiene justamente el agua en la estructura y el funcionamiento de las células? Vamos a hablar más específicamente de las células. Sí, si entramos a la célula, bueno, estamos hechos todos de células, así mismo como el cuerpo es 70% de agua, la célula también. Esa agua le da estructura y permite que todos los organelos que están adentro funcionen y los procesos ocurran, ¿no? Uno se podría imaginar que si la célula pierde demasiada agua sería como que hubiera un terremoto en tu casa. Se caen las paredes, se cae sobre la estufa, ya no puedes cocinar. Entonces pasa algo parecido, tú tienes tu célula que pierde agua, pierde forma y se pierde la capacidad de que todos los organelos funcionen y estén en los procesos que hay. Además, el agua es el solvente universal, podríamos hablar de la estructura molecular y todo eso, que es fundamental, la hace un compuesto único para la vida en la Tierra. Cuando uno piensa vida en otro planeta, dice, tiene que ser con agua. Hay propuestas de que puede ser con algo más, con algunos otros líquidos, pero la estructura molecular del agua es única, que permite esa capacidad de ser solvente universal, esa capacidad de ayudarnos a regular la temperatura del cuerpo, la temperatura ambiental también de cualquier cuerpo, no solo de humanos, animales o plantas, ¿no? Entonces ahí la lista realmente puede ser larga. Claro, y justamente estábamos hablando de estas amenazas que tiene el agua en el mundo, para los seres humanos y en general. ¿Qué papel cumple el agua en nuestro organismo más allá de la hidratación? Usted ya lo mencionaba, la hidratación es una de ellas, pero ¿qué más? Aparte de eso... Es que si nos deshidratamos estamos muertos, ¿no? Entonces es esos procesos, el agua, el transporte, el medio donde se transporta todo lo que necesitamos, todos los nutrientes que usamos, en la sangre, en las plantas, uno también salir del humano nada más, ¿no? Las plantas dependen del agua. Estaba hablando que hasta 90% están todo el tiempo transpirando para poder una planta comer. Lo que ellos toman es el CO2 del ambiente. Cada vez que abren la boca, digamos, de la hoja, cada molécula de CO2 que entra pierden como 400 moléculas de agua. Entonces, todo el tiempo están usando agua. Entonces, si no hay plantas, no tienes la siguiente, es la base de la cadena alimenticia de todos los organismos en la Tierra, incluyéndonos a nosotros. Si no tienes plantas, tampoco vamos a poder comer, no vamos a poder seguir existiendo nadie, no solo el humano, sino todos los otros organismos. Claro, entonces se trata de un ciclo en el cual estamos nosotros dependiendo. No somos un organismo que pueda generar agua, no podemos generar agua, el ser humano no lo hace. Todavía no hay la tecnología para eso, que yo sepa. ¿Solamente se tiene de las plantas o de dónde más tenemos agua los seres humanos? Esa es la cuestión, ¿no? Estamos hablando del ciclo del agua, mientras todavía no nos cae del espacio, no hay otra fuente, hay lo que hay en la Tierra y va a circular. El ciclo del agua se trata simplemente de que cómo circula esta agua entre las diferentes partes, ¿no? Entre el mar, el río, la atmósfera, esos cambios de fase, de líquido a gaseoso, a sólido como el hielo. Entonces no es que va a aparecer de ningún lado, lo que hay es lo que hay y buena parte la estamos contaminando, la estamos afectando de varias formas. Y aquí no podemos olvidar las plantas otra vez. Yo soy, de hecho, fisióloga vegetal, entonces nosotros no pensamos mucho, sí, decimos no hay que deforestar, pero ¿por qué? ¿Sí? Cada árbol, te estoy diciendo que necesita para comer ellos, para obtener CO2, mover agua. Para que existamos nosotros también. Pero ellos mismos, un árbol puede estar transpirando 400 litros diarios. ¿Cuántos litros de agua te tomas tú? 2, por ahí, 4. Sí, es juicioso 1, 4. Sí. Entonces un árbol 400 litros. Imagínate el bosque entero amazónico, estamos hablando de miles y miles de litros que están yendo del suelo, de la lluvia, de las raíces a la capa de los árboles, a liberarse en forma de vapor de agua. O sea, estamos hablando, eso tiene un nombre, los llaman ríos voladores. ¿Sí? Entonces, si uno viera el río Amazonas desecarse, todos entramos en pánico, nos da un ataque, pero podemos estar desecando esos ríos amazónicos y no nos estamos dando cuenta cada vez que con ese aumento en la deforestación estamos cortando la posibilidad de esas grandes cantidades de agua que están pasando en ese ciclo. Y muchas veces, perdón, le interrumpo, muchas veces uno escucha historias de los padres, de los abuelos que decían, por aquí pasaba un río, por aquí pasaba y ya no hay absolutamente nada. ¿Cuál es el daño que le ocurre a la tierra? ¿Qué le ocurre a la tierra después de que desaparecemos el agua? Porque eso no se desaparece porque sí. Sí, no, hay muchos mecanismos que pueden irse desapareciendo por sobreexplotación. También hay cambios en el clima que pueden llevar a que comience a haber más
evaporación, transpiración de lo que hay de precipitación. Sí, este cuento que te echaba de los árboles, eso tiene que ver con ciclos regionales y locales, ¿no? Entonces puedes perder los árboles aquí, porque decidiste poner ganado, etcétera, pero estás afectando agua que iba a llegar a otro lado y que iba a alimentar esos ríos que ahora se están secando. Puede ser por represas, puede haber muchas razones por las que un río se seque, pero básicamente pues va a ser muy difícil, si no hay agua disponible, que alguna forma de vida se establezca ahí o se establezcan plantas muy tolerantes de sequía. Entonces vamos a perder como el funcionamiento de ese sistema, ¿no? Y doctora Lazo, esta es una pregunta bastante difícil, pero ¿de quién es la culpa? De todos, de todos, pero de algunos más que otros, diría yo. ¿Sí? Esa incapacidad de ver a largo plazo, de pensar solo en la ganancia a corto plazo, y también un poco esa sensación de que el agua es infinita, ¿no? Claro. Uno mira el planeta Tierra, está lleno de agua en todas partes, uno dice, pero hasta hace poco nunca nos habíamos puesto el problema de que en algún momento se puede acabar. Pero la población crece mucho, los tipos de actividades que estamos realizando cada vez llevan más a contaminaciones en gran escala y a ese ritmo no creo que podamos seguir. Y la vemos muy infinita, pero ¿qué tan cerca estamos de que se acabe si seguimos como vamos? Bueno, no sé si necesariamente se acabe, así que quede, qué sé yo, un planeta Marte o algo así, sí. Pero estamos hablando de agua que no vamos a poder usar, ni nosotros ni organismos. O sea, tú no puedes tener agua llena de mercurio, llena de sales, otros compuestos que hacen que sea imposible el funcionamiento ya a nivel molecular, a nivel biológico de todos los organismos. Entonces, claro, entonces tenemos que no tan cerca, pero pues sí existe un riesgo y no hay que negarlo. Y ya tocando este tema de los planetas, el ser humano busca encontrar otros planetas con similares características para garantizar el futuro de la especie. Y el agua es el elemento fundamental en este paso. ¿Qué calidad debe tener esa agua? Claro, para poder habitarla, para poder estar ahí y seguir viviendo. Sí, bueno, a mí me encanta la ciencia ficción y todo eso para leer, pero en la vida real, uno no puede ser la excusa de que, bueno, vamos a buscar otro planeta con agua para seguir dañando que tenemos, que está perfecto, que funciona, que tiene agua en una calidad espectacular y simplemente, como vamos a irnos a otro planeta donde quizás consigamos agua, vamos a seguir dañando ¿no? Eso no puede ser la excusa. Pero a tu pregunta, pues necesitaría, que yo sepa, hay como algunos registros de la NASA que proponen que algunas lunas de Júpiter, Saturno, no sé, tendrían agua, pero estarían varios kilómetros bajo la superficie, no necesariamente accesible. ¿Quién sabe qué estaría disuelto ahí? No sabemos los metales de esos planetas, o sea, ni siquiera sabemos si sería realmente potable o de alguna forma tratable para ser usado por nosotros, ¿no? Y yo le quisiera hacer una pregunta. En el colegio uno le dicen H2O, agua. Sí. ¿Seguimos teniendo H2O, agua, o claro. ya está completamente contaminado, tiene algunos elementos? No, la estructura molecular va a ser siempre H2O, ¿no? No quise entrar mucho en esos detalles, pero justamente esos dos hidrógenos tienen una carga un poco positiva, el oxígeno esa carga un poco negativa, que le da esa polaridad que la hace perfecta para todo el funcionamiento biológico, los procesos a nivel celular, de bioquímicos, etc. Pero no, eso no cambia, la estructura sigue siendo H2O, lo que va a haber es que lo que está disuelto en esa agua, qué es lo que hay, si es mercurio, si hay fertilizantes, si son... Por ejemplo, mucho fertilizante lleva explosiones de algas, entonces agua llena de algas, la eutrofización es bien común también cada vez más, casi el 50% de los lagos de todos los continentes tienen algún problema de ese tipo. Ya no puedes tomarla, al menos que tengamos manera de procesarla, que no siempre es fácil, que puede ser costoso y en algunos casos es casi imposible. ¿Y qué va a pasar con esas zonas del planeta que ya vemos? A veces se muestran estas imágenes satelitales en las que lo muestran el antes y el después. Y preocupa bastante porque uno ve lo verde al inicio, hace 20, 30, 40 años, y luego se ve una zona completamente árida. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Cuáles son esas consecuencias? Sí, creo que un clásico ejemplo es el mar Aral, que los rusos tomaron su decisión en algún momento de desviar el agua para sembrar sin pensar mucho en las consecuencias, y eventualmente había barcos, había pesquería, había comunidades enteras que dependían de la pesca y ahora los barcos están sobre arena seca, un paisaje de terror más o menos. Y eso se va repitiendo en muchos sitios justamente porque cambian esas dinámicas, esos ciclos hídricos.
Entonces hay sitios que sí nos va a volver el agua y no hay nada que hacer en esos casos. Que yo sepa, hasta ahora no tenemos una tecnología para manejar. Sí. Y esto es donde no hay agua, pero donde está aumentando el agua. Voy a hablar de los polos exactamente. Entonces ya no estamos hablando de que no hay, sino que aumentó en otra forma, en la forma líquida. ¿Qué son esas consecuencias que vamos a tener que padecer por ese tipo de comportamientos? Bueno, ya estamos hablando entonces de cambio climático, ¿sí? Un poco lo que estamos hablando entonces, que es, bueno, ese aumento de la temperatura está haciendo que esa agua, que en algún momento les dije que puede también estar en estado sólido, todas esas masas de hielo gigantescas estén desapareciendo, estén derritiéndose, y no necesariamente es agua que vamos a poder tomar, porque se mezcla con el mar también. Y bueno, aumento en el nivel del mar, islas que están demasiado bajas van a empezar a inundarse, eso ya lo empezamos a ver en algunos sitios. Y bueno, bajo la misma idea, pensando en hielo, tenemos también todos los glaciares. Colombia tiene varios glaciares y Europa y en todas partes, que son fuentes importantes de agua que se están derritiendo muy rápido, ya entrando en el tema de cambio climático, y lo que va a hacer, bueno, que esa agua en el momento la podemos aprovechar, pero se va perdiendo ese ciclo que permite la estabilidad a largo plazo de esas fuentes de agua para las poblaciones locales. Claro, se trata de un terremoto básicamente de los ecosistemas en donde no hay ningún ganador. Sí, ¿no? Y eso es el problema con muchos procesos a nivel ecológico que dependen de los organismos, de sistemas de viento, de muchas cosas que si no la entendemos del todo, todavía muchas cosas, y puede haber cambios irreversibles y llegamos a ese punto de no retorno y ya ahí, ¿qué vamos a hacer? A buscar el otro planeta. Claro está. Doctora Lazo, quisiera antes de terminar, si nos puede mandar un mensaje a todos esos televidentes que nos acompañan a través de Canal Institucional y a través de todas las plataformas de RTVC, Sistema de Medios Públicos, justamente cuál es esa recomendación para quienes contaminan las fuentes de agua en nuestro planeta, para que lo dejen de hacer. Sí, bueno, es que reaccionar ya. O sea, acuérdense, 3 días nos morimos sin agua. Hay que hacer algo pronto, no podemos seguir diciendo, sí, para mañana, las próximas generaciones. No, ustedes somos responsables de las próximas generaciones. Y no solo de las próximas generaciones. Acuérdense que el planeta no somos los únicos. Hay alrededor de reconocidas unas 1.4 millones de especies, no de individuos, de especies. Nosotros somos una de esas. Y se habla de que posiblemente hay 8 millones en cálculos de eso. Todos los años se están descubriendo especies. Entonces, no podemos pensar solo en nosotros, no es ético, no es moral solamente pensar en la supervivencia del ser humano, sino en todas esas otras especies que también estamos afectando y que con nuestro comportamiento, que en este momento estamos hablando del agua, pero lleva muchas otras cosas, ¿sí? Entonces uno podría tomar decisiones a nivel individual, pero no son suficientes, tiene que ser a nivel del Estado, tiene que ser a nivel nosotros como sociedad civil, presionar y no quedarnos sentados en el sofá diciendo, sí, más tarde. Más tarde, exacto. Porque hay que presionar que se tome medidas. Nuestros países son corruptos, no exigen a las empresas las medidas que tienen que tomar para evitar contaminación. Bueno, hay un montón de cosas que se debe hacer ya a nivel mucho más grande, no es a nivel individual. Claro, nosotros a nivel individual también debemos intentarlo, pero no es suficiente, tiene que ser tomadas entonces todas esas recomendaciones. Muchísimas gracias, doctora Lazo. Y justamente de ese último tema que usted nos mencionaba, uno de los retos principales de la política pública es permitir el acceso al agua potable, un derecho de todos los ciudadanos. Actualmente hay 3 líneas sobre las que trabaja el gobierno nacional para llevar el líquido de vida a los colombianos. Se trata de Guajira Azul, el agua al campo y agua al barrio. Sembremos todos la esperanza en este pueblo. Durante los 3 años de vida de Guajira Azul, más de 538.000 personas de La Guajira se han beneficiado con la culminación de 25 proyectos, gracias a una inversión que supera los 125.000 millones de pesos, de los cuales más de 33.000 millones fueron ejecutados en el 2021 en 10 obras, cobijando a 54.456 personas. Anashia he waistun matu winkariare no hotsu Maria en wain stomaya anashi waistun winkari anasto wachon chenkastum no hotse ihan shin alu sapara en Maria postundra wasindra marina kaisha hamshi hawayu irho shis pushira ho nu sin horo mapus watum. Gracias a Guajira Azul, el departamento ha aumentado su cobertura de acueducto en las zonas rurales dispersas de la Alta y Media Guajira, pasando del 4 al 22%.
También ha mejorado la continuidad del servicio de agua potable en zonas urbanas, pasando de 9 a 11.8 horas por día. A la fecha se han construido 4 módulos de pilas públicas: Casa Azul en Manaure, Sararao en Maicao, Huimpechi y Amalipa, que benefician a comunidades de Uribia y Maicao. Imaginen ahora 110 millones de vasos de agua juntos. Esa cantidad es la que se ha entregado a las comunidades en estas pilas públicas. Desde febrero del 2019, más de 22 millones de litros de agua se han entregado en la pila pública de Casa Azul en Manaure a 12.478 indígenas wayú. En la pila pública de Huimpechi, en Maicao y Uribia, se han entregado desde enero de 2021 otros 4.6 millones de litros de agua para más de 3.000 personas. En la pila pública de Sararao en Maicao se han entregado desde mayo de 2021 otros 386.000 litros de agua, beneficiando a más de 7.700 personas. La pila pública de Amalipa inició su puesta en marcha en noviembre de 2021 y beneficia a 2.653 personas. Con las obras y resultados de Guajira Azul se construye un país con equidad. Un ser humano necesita 2 litros diarios de agua para vivir, mientras que para producir los alimentos que requiere consumir cada día se utilizan 3.000 litros. A su vez, la agricultura en algunas partes de nuestro planeta consume hasta el 80% del agua utilizada a nivel mundial. Hoy la reflexión se enfoca en mejorar las prácticas de producción de alimentos, sobre todo la producción de carne, por las enormes cantidades de agua que se usan para la cría de ganado. Precisamente para profundizar en este tema nos acompaña Naidoo Borges, de la Red de Apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos listos entonces para iniciar. ¿Cómo trabajan ustedes desde la FAO justamente para impulsar la preservación de las fuentes de agua? Bueno, tenemos trabajos en diferentes niveles, a nivel global, en la región y a nivel de país, a nivel también local y territorial. En julio del 2010, la Asamblea de Naciones Unidas reconoce el derecho humano al agua en 3 sentidos, en que todos los seres humanos deben tener un acceso de calidad y cantidad suficiente de agua. Esto es más o menos entre 50 y 100 litros de agua por persona al día. También reconoce el costo del agua, el cual no debe superar el 3% del ingreso del hogar. Y el tercer punto que reconoce es que el acceso a ese líquido no debe superar los 1.000 metros de distancia de la captación. Para nosotras que estamos en la ciudad, puede ser mucho más fácil porque simplemente abrimos una llave, pero quienes están en el campo y quienes producen nuestros alimentos tienen en muchos momentos dificultades de acceso al agua y tienen que traer el líquido para producir los alimentos y para su cotidianidad pues tienen que recorrer distancias más allá de estos 1.000 metros que les acabo de mencionar. Entonces, justamente estamos hablando de esos derechos que desde la FAO se establecen. Hablamos de los 1.000 metros en general, sobre todo por lo que usted nos mencionaba de la gente que va, los tradicionales pozos, ¿no?, en donde se recoge esta agua. Y el crecimiento justamente de la población mundial demanda cada día más alimentos, es decir, más agua. Estos cultivos que requieren agua, miles de litros al día, al mes, al año. ¿Qué estrategias se están promoviendo desde la FAO en el uso racional del agua? Es decir, ¿cuáles son esas herramientas que ustedes utilizan y sobre todo que estamos usando más agua de la que deberíamos? Sí, hay un porcentaje de desperdicio de agua. La FAO está encargado de custodiar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que tiene que ver con agua limpia y saneamiento, porque no solamente es el tema del agua, sino también del saneamiento básico. Y lo que pretende con unas metas muy precisas al 2030 es que haya una utilización eficiente del agua para todas las personas en igualdad de condiciones, que haya además una gestión integrada del recurso hídrico y que haya una cooperación que de alguna manera enlace la posibilidad de generar este líquido que, pues, como todos sabemos, parte pues de la misma vida, ¿no? Entonces lo necesitamos todos, pero todos no tenemos la misma posibilidad de acceder al mismo. Por lo tanto, hay que trabajar en esta cooperación que va más allá de las fronteras.
Y en estas estrategias, digamos, ustedes de la FAO, esas herramientas o esas, digamos, recomendaciones que se le da a la gente para el uso, para ahorrarla, para hacer un uso responsable, ¿tienen algunas medidas, por ejemplo, para ciertas empresas o para alguien como decir, el uso del agua debe ser tanto, debería ser tanto, porque si lo estuviéramos haciendo estaríamos mucho mejor, pero esto debería ser así y esto debería ser de tal forma? O sea, ¿están esas recomendaciones generales? Esas recomendaciones deben ir más en el sentido de la política pública y del manejo integral del recurso hídrico. Nosotros estamos propendiendo para capacitar, para sensibilizar, para desarrollar diálogos técnicos alrededor del uso eficiente del agua, de trabajar en temas de calidad y cantidad. Y en ese sentido tenemos un sistema global que se llama Aquastat, que es un sistema gratuito donde han ingresado información cerca de 180 países. Colombia ha ingresado información a partir de 2015. Sí, Aquastat. Y la idea es que la información que se sube a ese sistema pueda ser de acceso público para que podamos tener información alrededor de escasez, de estrés hídrico y pueda servir para tomar decisiones. ¿Y qué es estrés hídrico? Es un momento donde esto es referido más al tema de la planta. Okay. Es un momento donde hay escasez del agua y empieza a tener esa deficiencia de a debilitarse. Es como si nosotros dejáramos de tomar agua durante 3 días. Entonces la vida misma nuestra empieza a desfallecer. Podemos pasar semanas sin alimento, pero no podemos pasar más de 3 días sin tomar este líquido. Otra cosa que hacemos alrededor del tema es hemos venido implementando algunos proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que ha sido muy exitoso en el corredor seco de Mesoamérica. Ahí se están implementando unas estrategias alrededor, es un corredor seco que, como su nombre lo indica, pues tiene ya una connotación del ecosistema seco con algún déficit de agua. Y lo que ahí empezamos a trabajar dentro de las muchas cosas que hemos hecho es precisamente desarrollar unos comportamientos y una convivencia que tiene que ver con el cambio climático, con la disponibilidad del agua, con los sistemas productivos y el mismo quehacer como ser humano que debemos tomar. No es lo mismo estar frente en la cuenca del río Amazónico, donde hay una gran riqueza hídrica, que estar con unas condiciones similares, totalmente distintas, disculpen, que en La Guajira. Por supuesto, el comportamiento y la convivencia es totalmente distinta. Y sobre ese tema de la recolección de datos, ese trabajo que ustedes hacen, ¿qué diagnóstico tienen ustedes sobre la producción de alimentos y el uso adecuado del agua en la agricultura colombiana? Bueno, nosotros no somos la entidad que puede entregar información estadística sobre la huella hídrica. En el país, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, denominado IDEAN, ha hecho varios estudios y ellos han identificado la huella hídrica en diferentes formas, la huella hídrica verde, la azul que viene de la parte del agua superficial y la gris que tiene de algún grado, en algún momento, contaminación. Ya con relación a cuánto podría estarse consumiendo de agua para poder producir alimentos, por ejemplo, hay un dato muy curioso. A quienes nos están viendo y les gusta la hamburguesa, pues para producir una hamburguesa se requieren 2.500 litros de agua. ¿Una sola? Una sola. Okay. ¿Y qué tanto consumimos para nuestra alimentación? Pues depende mucho de nuestros hábitos alimenticios, por supuesto. Pero en términos generales podría decirse que está el requerimiento diario persona entre 2.000 y 2.500 litros. Por ejemplo, para poder producir 1 kilo de carne, se requieren cerca de 75.000 litros de agua. Para producir medio kilo de arroz se requieren cerca de 1.700 litros de agua. Pero si lo que tú deseas es comer aguacate y quieres comprar
un kilo de aguacate, el kilo de aguacate solo requiere de 600 litros de agua. Pero, entonces, ¿ves la diferencia entre claro, las frutas de la árboles? clase de alimentación, y lo que estamos comiendo también habla mucho de cómo cuidamos entonces el agua, porque usted nos decía 2.500 para una hamburguesa, pero una persona, el diario es 2.500, entonces si me comí la hamburguesa ya no tomo más agua. Es que el consumo del agua desmedido en la decisión personal es como el uso desmedido que tenemos de los recursos naturales. En no general. Se escapa, sí. Entonces hay que empezar a pensar en cuántos litros de agua significa lo que yo hago y lo que yo como. Es, digamos, ese tema. ¿Y qué recomendaciones hacen ustedes desde la FAO para tener buenas prácticas agrícolas? Ya no desde nosotros, sino agrícolas que permitan el buen uso del agua. Nosotros desde la FAO manejamos no solamente el tema de la alimentación, también manejamos temas de bosques, pesca, el tema del agua, por supuesto, tema de nutrición, y lo que siempre tratamos de hacer es trabajar de forma integral. Y el manejo integral del territorio permite no solamente las buenas prácticas para producción de alimentos, sino las buenas prácticas en general. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que debemos analizar la relación entre el hombre y la naturaleza, pero la naturaleza entre sus elementos que lo integran. La relación entre el bosque, la calidad del bosque, y la calidad y cantidad del agua es totalmente directa. Entre mejor sea el bosque, entre mejor calidad tenga el bosque, mejor va a ser la calidad y la cantidad del agua. Y para terminar, ingeniera, ¿cuáles son esas recomendaciones que quisiera darle a todos los televidentes de Canal Institucional? Bueno, las recomendaciones podrían ser en dos sentidos. El primero, que tengamos en cuenta el análisis de la relación entre el hombre y la naturaleza y la relación entre la naturaleza y los diferentes elementos que la integran, específicamente el tema de la relación del agua y el bosque. Un ecosistema con unas masas boscosas importantes, seguramente la calidad y la cantidad del agua va a ser mucho mejor. Pero además de ese análisis y relación, está el tema de la gobernanza del agua, que parte desde la institucionalidad, desde una política y una normativa, y parte en el análisis de la gobernanza multinivel. Esta gobernanza multinivel está a nivel nacional, con las políticas y normas desde los entes rectores, a nivel territorial con las autoridades que toman las decisiones, y a nivel local en consejos de agua o en espacios de comunidades como lo hemos visto en este conversatorio. Muchísimas gracias, ingeniera. Es Naidu Borges de la Red de Apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Vamos a una siguiente pausa y seguimos aquí conectados con este especial de Canal Institucional. Los páramos son las fábricas naturales de agua que permiten que surja la vida en nuestro planeta. Allí el frailejón, una planta endémica de nuestro país, atrapa y transforma en agua la humedad y la neblina. Precisamente el personaje que nos acompaña a continuación anima a los niños, a los más pequeños, a defender la naturaleza, a cuidar el agua, y es protagonista de la serie Cuentitos Mágicos, que hace parte de la franja infantil de Señal Colombia. Saludo a través de contacto telefónico al pequeño frailejón Ernesto Pérez, que con su canción ha cautivado a todos los colombianos. Bienvenido, Ernesto, y cuéntanos cómo pasas tu vida allí en el páramo. Pues yo por la mañana me peino porque yo tengo pelitos en todas mis hojitas, y como allá hace mucho viento y a veces se me despeinan, luego recojo la niebla, la guardo en mi pancita y luego la escurro en el suelo. Hay personas que piensan que yo creo agua y no, lo que pasa es que el agua siempre se transforma, cambia de estado. Lo que yo hago es que el agüita que está en las nubes se vuelva líquida. Entonces cuando llega el verano, el agua que he guardado evita que se sequen los ríos y así. ¿Qué te dicen tus padres sobre los riesgos que puede tener en el páramo?
Cuando estaba semillita y más pequeñito tenía que tener cuidado de que no me pisaran las vacas. Una vez vino una papa con una cebolla y me querían quitar el puesto donde yo estaba. Pero unos campesinos que vivían allí le dijeron a ellas que no porque yo era muy importante. A veces hay personas que comienzan a hacer huecos y eso. No. Cierto día vinieron unas polillas y me querían comer las hojitas. En el páramo todos somos muy frágiles, pero lo bueno es que ahora hay muchas personas que cuidan el planeta y no dejan que nos pase nada malo. Y así nosotros también las cuidamos. Ernesto, ¿pero en qué parte de Colombia tienes familia? Cuéntanos. Todos los páramos de Colombia, por los lados de la cordillera de los Andes y unos más lejos, por la Sierra Nevada de Santa Marta, pero también hay unas tías y unos primos en Venezuela y Ecuador. ¿Qué mensaje entonces, Ernesto, le darías a todos los adultos y a los niños como tú para que cuiden finalmente los páramos? Mucho, que gracias por cuidarme, que yo soy su amigo y los cuidaré siempre, y que si trabajamos juntos vamos a hacer del mundo un lugar mejor, como dice otra canción de Cuentitos Mágicos. Yo no te puedo dejar ir entonces sin que nos cantes tu canción favorita, y debo decirlo también mi canción favorita, un pedacito. Mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, ¡ho, ho, ho, ho! Muchas gracias, Ernesto, por esta pequeña muestra de la canción que tiene cautivados a todos los colombianos. Y hasta aquí, este especial de Canal Institucional. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Hasta pronto. La mayoría de nuestro planeta está ocupado por agua, al igual que nuestro cuerpo. Las aguas son nuestras emociones. Somos un país con una gran productividad de sus sistemas hídricos. Preservemos la vida. Día Mundial del Agua. Especiales Canal Institucional. Porque a Colombia la hacemos todos.